Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia positiva, aunque yo sé que muchos de ustedes, al igual como lo pienso yo, van a pensar que esto es insuficiente, porque realmente lo es, pero de todas maneras es igual positivo, que es una noticia que nos muestra que acaban de ser condenados dos políticos por casos de corrupción. Y lo sé, en Chile, una cosa súper rara, porque aquí casi no condenan a casi nadie, esto es uno de los pocos casos donde está ocurriendo, y vamos a analizar un poco esta situación y vamos a ver cuáles son otros casos donde se haya hecho ciertas condenas, y también recordar casos de cosas que no se investigan realmente. Pero antes de continuar, quisiera agradecerle al suscriptor de PAC y Ani, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decir hacer un aporte voluntario único a través de Flow, dejando el siguiente mensaje: felicitaciones por la excelente calidad del contenido, gracias. No, muchas gracias a ti, gracias realmente a aportes como el tuyo que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente, y muchas gracias a ti, más allá del nombre un poco complicado de decir. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo en los comentarios. Ahora, esta buena noticia, ¿qué es lo que ocurrió? Porque es una sorpresa, o sea, aquí en Chile casi no se juzga a las personas, a menos que los políticos, en realidad, a las otras personas sí, a los que no son políticos por supuesto que les afecta la ley, a los políticos no tanto, porque casi no ocurre, es muy raro, y cuando ocurre son casos tan notorios de corrupción o de delito que ya es prácticamente imposible hacerles una protección. Y me refiero por supuesto al caso Corpesca, porque acaban de condenar a dos exdiputados políticos cercanos a la UDI, que no es el único caso de corrupción, vamos a ver que uno asociado a la democracia cristiana que también se condenó hace algunos años, por el delito de cohecho que se observa aquí, y delitos reiterados de fraude al fisco. A la vez que también se hizo una condena para la exdiputada Isasi, también cercana a la UDI, pero que en su caso es una condena mucho más baja. Ante esto, se observa que muchos delitos igual se absolvieron. Leo lo siguiente: el tribunal resolvió absolver al ex senador de la UDI de los delitos tributarios. Respecto a la exdiputada Marta Isasi, fue condenada por uno de los 3 delitos de cohecho que acusaba el Ministerio Público. Fue absuelta de delitos tributarios. El 16 de abril del año 2021 será lectura de la sentencia. Y lo interesante es ver cuánto es lo que le están pidiendo de sanción. Para la fiscal Chong, que es la que guía un poco esto, que siempre ha estado asociada un poco más a cosas de izquierda radical, pero aquí está llevando la fiscalía, pidió 11 años de cárcel para Orpiz y 818 días para Isasi. Sí o sí, les aviso enseguida que la exdiputada, con el tiempo que lleva, va a poder pedir cumplimiento alternativo condena, aunque se termine condenando por esa sentencia, que sería la más grave. Lo más probable es que ni siquiera estas sean las sentencias que se den, porque usualmente se dan cosas más bajas, especialmente porque hay atenuantes, colaboración con la investigación, intachable conducta anterior y otras atenuantes que se pueden dar. Entonces lo que se está pidiendo aquí probablemente no se dé. A mí lo que no me sorprendería sería que la condena fuera algo como la mitad de lo que se está diciendo aquí. Entonces tal vez 5 años para el ex senador de la UDI, o tal vez menos. Y para Isasi probablemente una condena mucho menor. Y lo que sí o sí va a ocurrir es que Isasi no va a ir a la cárcel, va a pedir cumplimiento alternativo condena por el tiempo que le corresponde, particularmente porque eso va a decir: no, la pena es muy baja en tiempo, así que lo cumple en el hogar con arresto domiciliario, que es como lo mismo que estar en cuarentena, pero bueno. Y este señor Orpiz probablemente vaya a la cárcel, pero no por mucho tiempo, porque a mí no me sorprendería que le den algo como 5 años o 6, y después viene a la cárcel, a una especial probablemente, y después por buen comportamiento, cuando lleve la mitad de la condena, le van a dar beneficios y después va a poder salir para hacer cumplimiento en el hogar de su sentencia. Entonces tanto tiempo no va a estar en la cárcel. Así que, ¿es suficiente las sanciones que se dan a la corrupción aquí? Por supuesto que no, son bajísimas, pero al menos hay cierta condena para algunos. De todas maneras, este no es el único caso de corrupción que ha habido en nuestra historia en Chile que se ha condenado a un político. Tenemos otro caso, que es el del senador Lavandero, de la democracia cristiana, que a él se le condenó en el año 2005, y vean por qué. Porque se le condenó por abuso sexual reiterado de 4 menores. Bueno, y por eso, ¿saben cuánto fue la sanción? Uno esperaría, bueno, décadas, porque abuso sexual reiterado de 4 menores de edad, uno diría, es gravísimo. ¿Cuántos años le dieron? 5.
5 años. Demócrata cristiano, senador histórico en su momento, fue expulsado en su momento pues, de la democracia cristiana y se le condenó solo a 5 años. Porque bueno, intachable conducta anterior, colaboración con la justicia y una serie de otras cosas. Y en el año 2007, cuando llevaba 2 años en la cárcel, se le dieron permisos para salidas dominicales y a comienzos del año 2008 se le permitió salir de la cárcel para hacer cumplimiento alternativo en su hogar de la sentencia. Entonces, como podrán haber visto, no cumplió mucho tiempo en la cárcel e incluso cuando fue a la cárcel por una pena de solo 5 años por abuso sexual de menores. 4 menores, 4 es bajísimo, pero al menos hubo una condena en su momento, hubo. Entonces aquí es lo mismo, en estos otros casos también probablemente haya cárcel solo para Orpiz porque como podemos ver el caso de Isasi es tan poco tiempo que yo les aviso, habiendo estudiado Derecho, que aquí se viene cumplimiento alternativo. O sea, esto ella lo va a pagar en casa. Y probablemente él esté 1 año o 2 en la práctica en la cárcel y después buena conducta, cumplimiento alternativo, condena y vaya a cumplir la sanción en su casa. Básicamente con arresto domiciliario, muy similar a lo que es estar ahora en cuarentena. Entonces es un problema. ¿Qué nos muestra esto? ¿Que es posible condenar a políticos por cosas? Sí. ¿Qué es lo malo? Que uno, es extremadamente raro que ocurra. Es muy raro. Usualmente también se observa que suele condenarse más a gente asociada a la derecha, como el caso de estos 2 políticos de la UDI, que era una diputada y el otro senador, y este otro del centro, que es la democracia cristiana. Pero hay muchos casos también que podemos observar que es un problema que no se investigan. Piñera nunca se ha investigado demasiado, ahora se está haciendo una investigación. Bachelet, recordemos el financiamiento de su campaña, o eso cuando Heraldo Muñoz estaba en un yate para financiar la campaña de Bachelet, nunca se investigó. La sospechosa muerte de la pareja Bachelet cuando se estaba yendo a justificar en contra de ella, nunca se investigó. El financiamiento del Partido Comunista a través de la Universidad Arcis no se investigó mucho y ahí están los vínculos también con plata que se sabía que llegaba de Venezuela, no se investigó. El Partido Socialista y algunos vínculos narcotráficos, no se investigó. Lo mismo, Renovación Nacional, el caso de los Sandón recién se está investigando pero no se habla mucho. O sea, a nivel transversal vemos que hay muchos casos de, bueno, como todavía no hay condena, llamémoslo irregularidades, pero que no se han investigado. Y no pasa mucho. Entonces vemos que es posible juzgar a los políticos, sí. Lo malo es que vemos que en la práctica están muy poco tiempo en la cárcel, entonces hay que hacer una reforma fuerte a las leyes contra la corrupción. No, realmente no se les sanciona mucho. La prensa de estos temas no habla demasiado, a menos que sea por un tema partidista. Y veo una diferencia con el caso, por ejemplo, de Perú, donde a muchos presidentes lo meten a la cárcel, políticos, etc. Que en Perú, los políticos de un lado y otro son corruptos, son todos corruptos. Así, igual que aquí. La diferencia es que allá se odian entre distintos grupos, entonces cuando se acusan de corrupción unos corruptos a otros es para joderse. Pero después los otros lo acusan de vuelta de corrupción y descubren algo y se joden mutuamente, porque ahí los grupos corruptos no están aliados, por decirlo así. En cambio en Chile pareciese ser que más allá de si son de un lado o de otro, muchas veces los casos de corrupción no se investigan. Entonces parece que hubiera un acuerdo tácito para ese tipo de cosas. Ay, casi se me olvidó mencionarlo en la lista de casos irregulares. El caso del Frente Amplio, Gabriel Boric, las compras irregulares a precios no de mercado de su padre de tierras del Estado, recordemos eso. O el caso de Giorgio Jackson con su madre y el de Gabriel Boric con el caso de su padre y las tierras. El de la madre de Giorgio Jackson fue el caso de la sobreprecio de cunas para el Estado. Entonces, mucha corrupción de todas partes, o irregularidades como la llamarían algunos. Pero lamentablemente aquí en Chile se ve casi como que los políticos estuvieran en un acuerdo tácito para no ver mucho estas cosas. En Perú, por ejemplo, son corruptos los políticos del Congreso, los políticos en general son todos corruptos, es verdad, eso es muy cierto. La diferencia es que usan la corrupción para atacarse mutuamente. Acá parece que no hubiera esa pelea interna. Pero de todas maneras, más allá de todo eso, me parece que es bueno que haya alguna condena, que haya alguna consecuencia. ¿Es insuficiente? Sí, por supuesto, pero al menos es un avance. No podemos decir que nunca se investiga a los corruptos, solo podemos decir que casi nunca. Así que es un pequeño avance. Díganme abajo en los comentarios si están de acuerdo con la sentencia, creen que la condena es muy baja, muy alta, creen que falta más investigación, cómo creen que se puede arreglar este tema de la corrupción, un organismo internacional externo, alguna cosa interna, porque al final el mismo Estado el que está corrompido con esto, o sea, el Poder Judicial, los contralores, todas las cosas. Ahí revisen ustedes y díganme un poco cuál es su opinión sobre el tema. Recuerden que me pueden recomendar alguna temática, alguna sugerencia abajo en los comentarios para otro video y nos siguen y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.